ser redactados, deben ser llevados a escritura pública y estos estatutos llevados a escritura pública deben ser aprobados por el Poder Ejecutivo. Es una cuestión muy importante porque es la que distingue fundamentalmente a las asociaciones reconocidas de utilidad pública de las asociaciones con capacidad restringida. En efecto, veremos nosotros que estas asociaciones de las que estamos hablando ahora, que deben constituirse a través de estatutos por una escritura pública y deben ser aprobados por el Poder Ejecutivo, tienen en sí ese control doble de que el Poder Ejecutivo debe aprobarlas, porque debe comprobarse realmente que sean asociaciones sin fines de lucro, dada la enorme cantidad de asociados que tienen. Hay clubes de fútbol que tienen 20, 30 mil asociados, hay instituciones sociales que tienen 10 mil asociados, si a eso le sumamos las familias, todo lo que hay, vemos que hay una cantidad enorme de personas que están contempladas y que deben acatar estas disposiciones establecidas en el código. Entonces, ¿qué son los estatutos? Ahí viene una gran discusión desde hace muchos años. Los estatutos son un contrato o son una especie de contratos o son simplemente una reunión colectiva de personas que desea unirse para realizar una obra de bien común. Hay muchos autores que dicen, ¿para qué queremos saber la naturaleza jurídica? Si ya vemos que lo que hay es una asociación que tiene unos estatutos que deben cumplirse y que deben acatarse por todos los socios que quieran formar parte de él. Bueno, en realidad la importancia que tiene es simplemente desde el punto de vista de la doctrina. Yo creo que los estatutos son una suerte de contrato, no propiamente los contratos a los que estamos acostumbrados, en los que se busca el lucro, en la que se busca la conveniencia, en la que se busca el interés de cada una de las partes o de cada parte que está negociando la firma de un contrato, sino que acá pueden haber otras motivaciones perfectamente válidas. Generalmente estas motivaciones son más que las instituciones gremiales están hechas para defender a gremios, son para obras de bien público. Eso es muy importante destacar. Hay, por ejemplo, se me ocurre nomás citar eso que hay cada año que se llama el Teletón, que está constituido en base a una asociación reconocida de utilidad pública, de sus estatutos que han sido aprobados por el Poder Ejecutivo, etcétera, etcétera. ¿Cómo funcionan estas instituciones reconocidas de utilidad pública? Los estatutos deben contener, en primer lugar, la denominación, el nombre de la persona, deben contener también cuál va a ser la comisión directiva, la junta directiva, o como quieran ustedes llamarla, y hay diversas formas de hacerlo, que van a ser los órganos que van a dirigir esa asociación. Y si van a tener un órgano de contralor o no. Ustedes saben que curiosamente, así como el código en la parte de sociedades es muy riguroso con el tema del control, muy riguroso porque establece que debe haber una sindicatura, debe haber síndicos que forman parte del directorio, que están para controlar al directorio, que están para controlar que se cumplan los estatutos de una sociedad anónima. Sin embargo, en esta materia de asociaciones reconocidas de utilidad pública, no se establece un órgano de contralor así específico en el código. No obsta que cada uno, o cada una mejor, de estas personas jurídicas no pudiera en sus estatutos, y de hecho la mayoría lo hace, establecer una suerte de control para ellos. Pueden llamarse síndicos, puede llamarse junta de vigilancia, puede llamarse junta de control, pueden darle el nombre que a ellos más les parezca conveniente para este asunto. Lo que sí es importante saber que puede haber un órgano que controle el cumplimiento de los estatutos de la sociedad. Ahora, ¿cómo se compone la sociedad? Perdón, la asociación. Ella se compone fundamentalmente de los socios fundadores.
Tiene que haber un grupo de gente que lleva la iniciativa, que va para adelante, que dice vamos a constituir una asociación reconocida de utilidad pública que se va a destinar a tal fin. Entonces un grupo de personas que está de acuerdo comparece, firma la escritura de constitución donde están consagrados los estatutos y piden al Poder Ejecutivo que les apruebe esta conformación que están haciendo. Ellos serían los socios fundadores. En los estatutos se va a prever después cuál va a ser el sistema de ingreso de los nuevos socios, porque no va a quedar restringida solamente a los socios fundadores. Siendo una asociación grande, probablemente va a querer seguir creciendo, a veces lo hacen moderadamente, a veces lo hacen masivamente, pero vemos nosotros que hay, por ejemplo, clubes sociales a los cuales hay que pagar una cuota de ingreso para poder ser socio. Y hay otras que no, hay otras que dicen, no, vengan a ser socios, a trabajar con nosotros. Yo. ¿Ahora tenés clase? Sí, media hora, 40 minutos. No, no hay problema, no hay problema. No hay problema, no hay problema. Estamos experimentando este sistema de clases, así que no hay problema que cometamos algunos equívocos yo o ustedes, así que nos tenemos que disculpar mutuamente de cualquier error que pueda haber. Son experiencias nuevas y como toda experiencia nueva siempre es complicada, necesita ajustes, se necesita que seguimos adelante, no se preocupen. Bueno, entonces les decía yo que en algunos casos la asociación restringe el ingreso de socios, ya sea a través del pago de una cuota social para ingresar, ya sea a través de un sistema de aprobación de los socios, que a veces pueden, la junta directiva o la comisión directiva pueden tener un mecanismo para rechazar o para aprobar el ingreso de nuevos socios. Por ejemplo, estatutos que dicen para aprobar el ingreso de nuevos socios se necesita que la mitad más uno de la comisión directiva apruebe el ingreso. En otras ustedes van a leer que se necesita las 2/3 partes de la comisión directiva o de la junta directiva para aprobar a los socios. En otras, curiosamente, ustedes van a ver que existe una institución que se llama la bolilla negra. Entonces, se hace la votación secreta si se aprueba o no el ingreso de un socio y si alguien pone una bolilla negra, pues ese socio queda rechazado o pospuesta su incorporación como socio por el tiempo que los propios estatutos determinen. Entonces, ven ustedes cuán importantes son los estatutos que deben estar regulando todo este tipo de cosas de las cuales yo estoy hablando. La comisión Doctor, directiva debe una durar pregunta. un periodo Una, de pre- tiempo. Sí, una pregunta, doctor. ¿Puede sí, haber un sistema doble, tipo pagar una cuota y aparte estar sujeto a la aprobación de los socios para el ingreso? puede haber, puede haber. Y de hecho yo conozco asociaciones que tienen ese sistema. Los socios, una vez que aprueba la comisión directiva, tienen que pagar, no después, ni Sí, antes, no sí. antes, sino una vez que la comisión directiva les aprueba, ellos tienen que aprobar. Y a partir de que ellos aportan, entonces son considerados socios, se les piden los carnets y adquieren todos los derechos y obligaciones que establece el estatuto para cualquier asociado. Entonces, el estatuto además establece el sistema de sanción a los socios, que es muy importante, que esté previsto en los estatutos cuáles son las sanciones que pueden otorgarse a los socios y como toda sanción debe hacerse mediante un proceso en el cual se le dé participación al imputado y que éste debe tener un justo proceso y el derecho a la defensa. Porque hay un artículo en la Constitución, que no recuerdo cuál es el número, que dice que de todo proceso del cual pueda derivarse una sanción, es inexcusable que haya el derecho a la defensa. Entonces, habremos visto en varios lugares, varias situaciones, varias asociaciones, que de pronto hay una persona que ha incurrido en algún hecho determinado, entonces se le instruye un sumario, se nombra un juez instructor del sumario y se le cita a la persona para que haga su descargo con relación a los cargos que se le hacen en su calidad de socio, que pueden ser muchos.
pongámoslo más fácil, mala conducta, incumplimiento de los estatutos, violación de alguna norma de trato social, que debe ser también motivo de regulación por los estatutos. Nadie puede ir a entrar y hacer desmanes en un club determinado, o nadie puede ir vestido con ropa inapropiada que sea, pueda motivar que otros socios se molesten. Y entonces todo ese tipo de cosas deben estar reguladas en las asociaciones con capacidad restringida. Otro hecho que también es muy importante es el hecho de la renuncia de los socios. Si un socio quiere salir de una sociedad, perdón, de una asociación, siempre confundimos las dos palabras, pero son muy diferentes, de una asociación, puede hacerlo mediante la presentación de una renuncia. Hay algunos estatutos que prevén que esa renuncia debe ser motivada. Y esto es muy discutible. La renuncia es un acto voluntario lícito, virtud del cual una persona dice, yo no quiero más ser miembro de esta asociación, no hay por qué obligarlo a hacer, ni hay por qué obligarle a decir por qué razón él quiere dejar de ser socio. Probablemente él lo va a decir en su renuncia, que por motivo de salud, que por motivo de la edad que ya tengo, que por motivo de fuerza mayor, que me va a ser imposible hoy en más cumplir con mis obligaciones como socio, o simplemente puede decir, señores, vengo a presentar mi renuncia como miembro de esta asociación. Y en el estatuto se dirá, en algunos casos, dicen los miembros de la directiva deberán hacer todo el esfuerzo posible para evitar que esta persona se vaya, pero si no hay caso, se aprueba la renuncia porque es un derecho inalienable que tiene el socio al cual no se le puede privar de ninguna manera. Y otro problema que suele suscitarse también en las asociaciones, que a veces las comisiones directivas o juntas directivas o como quieran llamarle, no llaman a nuevas asambleas. Entonces, la comisión directiva sigue rigiendo porque hay un principio de tácita reconducción en virtud del cual si no hay un llamado a asamblea, ellos continúan siendo los mismos miembros de la junta directiva o de la comisión directiva. Bueno, esto se puede subsanar de varias formas. En primer lugar, un número determinado de socios, 5, 10, 15, de acuerdo a lo que establezcan los estatutos, puede presentarse y pedirle a la comisión directiva, por favor, cumplan los estatutos y llamen a una asamblea. Y la junta directiva está obligada a llamar. Desde luego la obligación está al término de su mandato. Si ellos son elegidos por 2 años y su mandato vence hoy, ellos ya debían haber llamado con antelación para que se vote una nueva comisión directiva para que el día que ellos cesen en sus funciones, entre en funciones la nueva comisión directiva y se establezca así, sin solución de continuidad, en la autoridad que debe regir en esa institución. Bueno, entonces, ¿qué pasa en el caso que la junta directiva no haga caso al pedido que le hacen los socios de llamar a una asamblea? Entonces ahí tienen el derecho de recurrir al juez y el juez va a disponer la realización de una asamblea con los mismos procedimientos que debe tener una asamblea ordinaria, es decir, con la publicación en un diario o 2, de acuerdo a lo que digan los estatutos, o donde debe publicarse. Hoy día puede ponerse en los estatutos que a través de las redes sociales se pueden hacer prácticamente todas las convocatorias, etcétera. Nada impide que eso ocurra, hay que ponerlo más en los estatutos y eso puede llevarse adelante. Entonces, el juez suple la incuria o la dejadez o la mala fe de la comisión directiva que no quiere dejar el cargo. Y el juez llama, le nombra a su actuario generalmente para que concurra a la asamblea, para que labre un acta de lo que allí pase, luego el juez aprobará lo que se hace en la junta directiva y eso después ya sigue su curso normalmente. Ven ustedes que es una asociación que tiene ciertas complejidades que deben ser bien miradas cuando uno va a ingresar, cuando uno va a salir, cuando uno va a cometer un acto violatorio a los estatutos o a los reglamentos que también pueden haber.
porque pueden haber estatutos generales y pueden haber reglamentos particulares para determinado tipo de cosas. Supónganse ustedes una cosa normal, que el club tenga un gimnasio. Además del estatuto general que tiene, el club puede establecer un reglamento para el gimnasio. Es decir, bueno, los socios pueden concurrir y estar utilizando las máquinas durante tantos minutos, durante tantas horas, lo que sea. Cada club pondrá lo que considere necesario. No puede ocurrir si tiene piscinas, que deben respetar lo que el cuidador de las piscinas establece. En fin, hay una serie de reglamentos que pueden incorporarse, reglamentos de restaurantes, puede tener un restaurante, y ahí otra vez se pueden establecer los reglamentos para que las personas cómo deben ir vestidas, que no pueden estar vestidas lo mismo que para ir a la piscina, que para ir al restaurante. Tiene una serie de cosas que cada asociación sabe qué es lo que puede poner y qué es lo que tiene que poner. Entonces, ven ustedes que esto en general son los principios que pueden hacerse. Hay una cuestión muy importante que es el quórum. Es una cuestión también que se discute mucho, porque el código establece un número y ese número de socios mínimo que debe participar en una asamblea es el número de 2/3 de los socios. Entonces ven ustedes que por eso siempre van a leer que se hacen 2 llamados. Van a decir que el primer llamado se hace para las 6 de la tarde. Y el segundo, si no se constituye el quórum necesario, 1 hora después se volverá a llamar a la asamblea y ahí se constituirá con la cantidad de socios que estuvieran presentes. Esta es una cuestión muy importante porque pueden haber maniobras, hablando claramente, que se hagan para hacer este doble llamado a asamblea y en la segunda qué sé yo, una escasísima cantidad de socios, se puede aprobar la nueva comisión directiva, o se puede aprobar una renuncia, o se puede aprobar cualquiera de las cosas que están previstas para las asambleas. Nunca va a poder hacerse es la modificación de los estatutos. La modificación de los estatutos debe hacerse siempre observando las disposiciones de una ley nueva que ha modificado el Código Civil, que habla ya no de 2/3, sino de 3/4 de las personas que componen, el 75% de las personas que componen la cantidad de socios del. Eso es muy difícil de lograr. Entonces la jurisprudencia ha sido bastante generosa en el sentido de aprobar que cuando hubieran 2, 3 llamados y no se puede constituir y la asociación necesita sus estatutos o adecuarlo a las normas del Código Civil, porque hay muchas asociaciones que son viejísimas, que tienen 100 años, que tienen 80, que tienen 70, mucho más que nuestro código. Entonces tienen que adecuar sus estatutos al Código Civil para funcionar, y cuando no pueden reunirse porque no se reúne el quórum necesario, entonces nunca se va a poder modificar los estatutos. De esa forma se ha conseguido que se aprueben nuevos estatutos sin que ello implique una situación, sin que deje de implicar una situación de hecho que puede eventualmente en el futuro ser cuestionada. De prescripción, como todas las cosas, pero tiene que ser así. En la asamblea es el órgano máximo de una asociación. La asamblea es el órgano superior que designa la comisión directiva, que debe cumplir los mandatos de la asamblea y al mismo tiempo cumplir los estatutos y hacer cumplir los estatutos, que es muy importante. No solamente cumplir, hacer cumplir. Ellos son los responsables de que cumplan ellos, en primer lugar, los estatutos, en segundo lugar, que hagan cumplir los estatutos de la asociación. Cuando yo hablé de la renuncia, no hablé de la exclusión del socio. Puede darse también el caso de la exclusión del socio. Puede ser que el socio no renuncie, pero que el socio, por alguna circunstancia prevista previamente en el estatuto, pueda ser excluido de la asociación. Acuérdense del principio del derecho penal, nula pena sine ley. No hay pena si no hay una ley que previamente establece cuál es el delito
y la pena a la que corresponde al delito o a la conducta reprochable que se está poniendo en juego. Eso también debe preverse acá. Debe haber una situación prevista en el estatuto en virtud del cual el socio puede ser excluido. Por ejemplo, hay alguna asociación que yo conozco que dice que todos los problemas deben ser resueltos en el ámbito de la sociedad, que no deben ir a la justicia, que deben resolverse ahí. Y aquel socio que fuera a la justicia violando esta disposición estatutaria es excluido de la asociación. Este tiene derecho a apelar luego esta resolución de la comisión directiva ante la futura asamblea que venga. Si la futura asamblea ratifica lo que dice la comisión directiva, el tema está terminado. Pero la asamblea puede levantar la sanción y continúa siendo socio. Ya serán situaciones de hecho que pueden verse en cada caso. Muy bien, estos son los principios generales que son los importantes de resaltar en las asociaciones conocidas de utilidad pública. También otra cuestión que es muy importante que debe tenerse en cuenta y que le va a exigir el Poder Ejecutivo al tiempo de aprobarle los estatutos, es que hay que poner el destino de los bienes en el caso en que esa asociación fuera disuelta. Y el destino de los bienes puede ser el que los socios fundadores o después en las sucesivas modificaciones que se hagan de los estatutos se introduzcan por ejemplo, puede ser, vamos a destinar a la escuela número tal. Todos los bienes se van al disolverse la sociedad, no hay que cada asociado va a llevar una parte no, se decide que eso se va a enviar a una obra de bien común, que puede ser una escuela, puede ser un instituto de formación, puede ser un club, puede ser cualquier cosa. Ahí el destino tiene que estar bien establecido para que no haya situaciones contradictorias en el futuro. Bueno, ¿y en qué se diferencian entonces de las asociaciones de capacidad restringida? Las asociaciones de capacidad restringida son de mucho menor tamaño, de mucho menor cantidad de socios y de objetivos muy, muy específicos. No son muchas asociaciones con capacidad restringida. Y les voy a poner una porque yo conozco mucho, que es la Academia Paraguaya de la Lengua Española. Es una institución con capacidad restringida, es una asociación con capacidad restringida, que puede tener ahora, porque se aprobó después de 5 años, se aprobó la modificación del estatuto para la cantidad, puede tener hasta 30 academias, no más de 30. Ahí ya está establecida la cantidad. Y ahí no se establece la obligatoriedad de una cuota social para los académicos, como ocurre en las demás asociaciones, en las que realmente sí se establece, las asociaciones reconocidas de utilidad pública, sí se establece una suma que los socios deben aportar. Y también como sanción se establece que aquel socio que dejare de aportar durante X número de tiempo sus cuotas podrá ser suspendido primero y podrá ser excluido después de la asociación. En las asociaciones con capacidad restringida también se puede poner eso, pero generalmente no se usa, les digo, porque son asociaciones muy pequeñas. Les voy a contar como anécdota que cuando hicimos la primera modificación de este estatuto, ya por el año, creo que fue 2004, 2004, planteamos la inscripción porque esta no, acá está la diferencia fundamental con la asociación con capacidad reconocida de utilidad pública. Esta no necesita ser aprobada por el Poder Ejecutivo. Simplemente el acta de fundación se transcribe en una escritura pública y esa escritura pública se inscribe en el registro, en la Dirección General de los Registros Públicos, en la parte de registro de personas jurídicas. Bueno, cuando yo me fui a pedir la inscripción de los nuevos estatutos de la academia, la directora rechazó, dijo, no, esta no es una institución con capacidad restringida, es una institución reconocida de utilidad. Yo tengo derecho de apelación, apelé eso ante el tribunal, ante la Cámara,
segunda instancia, no primera instancia, de las cámaras de segunda instancia, en lo civil y comercial, y la Cámara me dio la razón. Es una asociación con capacidad restringida que tiene un objeto, si bien amplio, pero muy limitado por los recursos que posee, y entonces y pocos miembros que la componen, por lo tanto reúne los requisitos para hacer una asociación con capacidad restringida. Es lo mismo que pueda pasarle a una parroquia que conocemos, que hace una asociación de era para ayudar a los pobres de la parroquia. Bueno, perfectamente esto puede darse y esta va a ser una asociación con capacidad restringida también y no hay ningún problema, no podemos exigirle que vaya a llevar al Poder Ejecutivo, tenga que aprobar y después ir al registro a gente que se dedica a obras de bien común y que son generalmente lo más que importa en eso es la buena voluntad que cada uno de los socios puede poner en el trabajo que hace. Entonces, estas son las diferencias sustanciales. Diferencia de tamaño y fundamentalmente la diferencia en uno u otro sentido que debe ser reconocido por el Poder Ejecutivo o no. Ahora, si alguna vez va a recibir alguna donación o alguna del Estado, entonces sí debería ser aprobada por decreto del Poder Ejecutivo. Ahí ya entra el control del Estado. Conste que hoy día con esta cuestión de los lavados de activos, que se han convertido en una cuestión de Estado en todos los países, porque hay unas organizaciones internacionales que muy, muy de cerca siguen los lavados de activos, porque esa se cree que es una de las fuentes principales del terrorismo internacional. Entonces, ahora todas las asociaciones, sean reconocidas de utilidad pública, sean con capacidad restringida, deben inscribirse en la abogacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda para que haya una suerte de control también sobre ellas. Y de mañana, si a mí me piden balance de la academia, tengo que presentar. Si a mí me piden, y de hecho, ya he presentado ciertos requisitos que me exigen, como estatuto, última asamblea, autoridades que rigen, ingresos de dónde provienen, etcétera, etcétera. Todo eso ya se ha presentado. Pero de mañana me pueden seguir pidiendo datos, cosas, porque estas asociaciones podrían eventualmente, es muy difícil que lo hagan, porque por el tamaño enseguida se va a percibir qué tipo de trabajo es el que realizan y si pueden o no estar realizando este lavado de activos al que yo me refiero. Pero estos son los temas principales de la asociación, de las dos asociaciones. La asociación reconocida de utilidad pública y las asociaciones con capacidad restringida. Finalmente, nos queda por analizar otra institución que también es de mucha importancia en el derecho, y es son las fundaciones. La fundación es la afectación de un fondo, de un capital determinado para una determinada obra de bien. Y de mañana a mí se me ocurre hacer una asociación, una fundación para ayudar a los niños de la calle que están en situación vulnerable, que necesitan ayuda para ir a la escuela. Yo digo, bueno, voy a poner un capital acá en una fundación, voy a hacer sus estatutos, voy a poner cómo va a ser la administración de los fondos, quién va a ser el administrador, si voy a ser yo, voy a poner una junta, qué va a pasar cuando yo me muera. Todo ese tipo de cosas se deben prever en una fundación para que ésta realmente camine. Bueno, las fundaciones se constituyen sí por escritura pública, donde debe constar el estatuto, la voluntad del fundador por el estatuto, y también deben ser aprobadas por decreto. Se puede revocar una fundación, es decir, el fundador puede decir, no me arrepiento, no quiero más poner esa plata que iba a poner para. Se puede antes del reconocimiento por el Poder Ejecutivo. Ya que él se reconoce por el Poder Ejecutivo, ya queda irrevocablemente afectado ese fondo y tiene que seguir funcionando. También hay que tener mucho cuidado, porque en el pasado eran pocas las fundaciones que había en el Paraguay. En la facultad creo que había 2 o 3 fundaciones nada más que eran famosas. Una, la Fundación La Piedad, que todos conocen, donde está la Cruz Roja, Museo de Historia, la Academia de la Historia, todo ese tipo de cosas, que
sostenida por la Fundación Andrés Barbero, que era una de las pocas fundaciones que había en Paraguay. Bueno, hoy día hay muchísimas. Sobre todo hay algunas fundaciones que provienen de fondos de partidos políticos del exterior. Y eso, con eso se debe tener mucho cuidado. No por nada, sino simplemente para que no sea una cuestión que venga a alterar el orden público o las buenas costumbres del país. O pueden ser también fundaciones que se hagan para dar determinada ayuda a ciertos sectores, y lo que pasa es que los administradores se fijan unos salarios enormes y entonces queda muy poco dinero para la obra para la cual ha sido destinado ese dinero. Bueno, son detalles que pueden ocurrir el día de mañana, pero que hay que tener cuidado simplemente. Y esa es una función del Estado, no es una función nuestra. El Estado es el que tiene que ir controlando el normal funcionamiento de estas instituciones, que también tienen que llevar sus balances, tienen que ser aprobados sus balances, tienen que estar inscritas en el registro de personas jurídicas, tienen que estar inscritas en el Ministerio de Hacienda, en la abogacía jurídica, de modo que se establece todo un procedimiento para que ella funcione. Antes, en el Código Civil, se prohibía que las fundaciones pudieran vender sus activos. Y eso era una cuestión muy lógica. ¿Por qué? Porque, claro, se constituye una fundación, después los directivos decidían vender los bienes de la fundación y la fundación te quedaba sin dinero para aportar sus fondos. Perdón, para aportar a las obras para las cuales fueron destinados esos bienes. Entonces se puso esa cláusula que era muy, muy estricta, porque pueden darse casos de que no sean precisamente una venta, no sea una disminución del activo, sino al contrario, se constituya en un acrecentamiento del activo por ciertas y determinadas razones. Supongamos nosotros que la fundación tenga un terreno y ese terreno no le da mucha renta ni le da mucho valor. Sin embargo, si con el dinero de la venta de ese terreno ellos pueden acrecer la sede donde están ahora, que va a prestar mucho mejores servicios a la fundación, ¿por qué no hacerlo? Si se trata de una operación legítima, si se trata de una operación que va a ser controlada, porque todas estas fundaciones tienen sus órganos de control, ¿por qué no se va a poder permitir? No hay ninguna razón que así el Código Civil nuestro nuevo ahora sí también permite. Ahora, yo tomé 2 o 3 tesis doctorales sobre las fundaciones, muy interesantes, que aportan o llenan algunas lagunas que tiene nuestro Código Civil en esta materia. No quiero entrar en esas disquisiciones tan precisas porque les va a complicar a ustedes, aprendan ustedes el fundamento de lo que es una fundación, cómo se constituye, cómo funciona, cómo se disuelve, es son los principios básicos que ustedes necesitan entender. En el futuro, cuando algunos quieran profundizar el tema, pues hay mucho material local e internacional sobre este tema en el que pueden. Está abierto el tema para preguntas que ustedes quieran hacerlo. Y antes de que me hagan las preguntas, les digo que con esto hago la primera parte de nuestra asignatura. En la próxima clase tendremos que hablar ya del derecho de familia. Y familia sí que tiene también muchos temas jugosos, cuales podemos dedicarnos y sacarle mucho jugo, porque hay mucha materia sobre la cual todos los días nos encontramos con situaciones, con problemas que se derivan de ese tipo de relación. Ahora abro el curso de preguntas que quieran hacerme y encantado les escucho. Yo tengo una consulta. Sí. Para dejar bien claro nomás, ¿cuáles son, ¿verdad?, las diferencias principales entre una asociación, los dos tipos, y una sociedad, ya que son términos que se confunden muy fácilmente? Las asociaciones nunca pueden tener fines de lucro. Las sociedades siempre tienen fines de lucro. Esa es la diferencia fundamental. Ahora, eso no quiere decir que una asociación pueda ganar dinero. Puede, del balance de su movimiento,
puede ganar dinero, pero no puede repartir a los socios como utilidad. Tiene que invertir en la asociación eh, eh, a la que pertenece. Entonces lo que va a hacer es acrecer el activo con mejoras que va a hacer en el club, con mejoras que va a hacer en el servicio que están prestando, si es una asociación de beneficencia, en el servicio que están prestando, si atienden un hospital, agregarle más camas, agregarle más salas, agregarle más equipos, elementos que sean indispensables para su funcionamiento. El dinero no se puede repartir a nosotros. En las sociedades, al contrario, es la obligación del lucro y la sanción de la falta de lucro por un tiempo determinado va a ser la quiebra finalmente, porque si no gana, 1, 2, 3, 4, 5 años se va a aguantar. O los socios aportan capital o la sociedad se va a la quiebra. Esa es la diferencia. Doctor, Sí, ¿y la diferencia principal así entre la asociación y la fundación, cuál sería? entre la asociación y la fundación, bueno, que la fundación es la afectación de un capital privado que hace una persona o varias para un fin determinado. Ellos hacen una fundación y dicen, acá ponemos esta plata para este fin. Y no se puede salir de ese fin, solamente se puede hacer eso. Y el día que tiene un periodo de duración X, ya que termina, se tiene también que destinar los fondos a una obra de bien común, no puede ser como una sociedad que puede distribuirlos entre los socios. Esa es la distinción fundamental. Pero son muy parecidas. Lo que pasa es que una, yo saco de mi capital, póngase que yo tenga 10 millones en mi capital, bueno, 2 millones de capital que yo tengo, voy a afectar para una fundación que se va a dedicar a la enseñanza del idioma guaraní en tal parte. Muy bien, se dedica, se establece la forma como se va a hacer, cómo se va a funcionar, y así puede ganar. No sé si quedó claro, si quieren más explicación podemos dar. Quedó claro, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una consulta más para los Sí. compañeros. ¿Cuál sería el principio fundamental de las asociaciones como la de las fundaciones son en repartir a la gente más necesitada, por así decirlo, ¿verdad? ¿Cuál es el principio fundamental de las asociaciones? Las asociaciones pueden tener todos los fines que sean lícitos. Lo que no pueden es tener fines ilícitos. Pueden tener fines lícitos en virtud de los cuales puede ser cualquier actividad, desde un club de fútbol hasta una asociación de confeccionistas para una escuela determinada. No hay ningún problema siempre que los fines sean lícitos y deben estar bien establecidos en los estatutos y eso es lo que debe cumplir la comisión directiva. Alguien me hizo una pregunta por ahí y sí, no. De pronto una fundación se puede quedar sin miembros o puede quedar sin beneficiarios, porque los miembros, los socios de una fundación se convierten en los beneficiarios. Los beneficiarios van a ser el día de mañana los socios de la fundación. Los otros van a ser los que administren la fundación. De los administradores, eso Creo, está previsto en los estatutos. creo que la compañera se refería a la parte del libro donde dice, de su redacción podemos extraer los siguientes caracteres de la fundación y Sí, dice carencia de miembros, dice. sí, cuando terminan, sí. Y si no hay más miembros, si yo creé una fundación para beneficiar a determinado grupo que desaparece, entonces también desaparece la fundación. El objeto para el cual fue creado la fundación no tiene sentido la fundación. Entonces la fundación se liquida y se le da el destino que los estatutos dicen. ¿Alguna Doctor, otra y pregunta? en el caso Todo. de las fundaciones que son creadas por testamento, ¿cómo eso? Bueno, la verdad que lo que hacen los albaceas testamentarios es cumplir la disposición del fundador, que es que pueda hacerlo en primer lugar solamente si dispone de lo que en el derecho sucesorio se llama la legítima. Ustedes saben que en el derecho sucesorio, en nuestro derecho sucesorio,
hay lo que se llama la legítima, que es la porción de la cual no pueden disponer aquellos que tienen herederos legítimos. Herederos forzosos. ¿Cuáles son los herederos forzosos? Son los hijos, los nietos, la esposa en ciertos casos. Entonces son herederos forzosos. En esos casos, la persona puede disponer de un quinto. Con ese quinto puede hacer lo que quiera. Puede establecer una fundación, puede regalar en la calle pública y tirar, subirse a un avión y tirar dinero con esa plata, puede hacer lo que quiera. Se le da la gana. Es su dinero y él puede hacer lo que quiera. Entonces, dentro de las cosas que puede hacer es establecer que para que mañana, cuando se muera, se establezca una fundación y él diga más o menos para qué quiere que sea. El albacea testamentaria o el administrador de la asociación va a tomar ese dinero, va a constituir una fundación en nombre de la persona que murió y va a decir que con dinero suyo se constituyó una fundación y estos son los estatutos y estos son los beneficiarios de esa fundación. Y va a funcionar como cualquier otro. Gracias, doctor. ¿No? ¿Alguna otra cosa? Y si yo les pregunto algo, ¿me van a contestar? Genial, doctor, genial. ¿Eh? Por ejemplo, cosas sencillas, le voy a preguntar, ¿qué es la ley? Me levantan la mano y ahí entra y dice, ¿qué es la ley? A ver. La ley es la regla genérica normalmente que rige una sociedad que es dictada por una autoridad competente y... Durante un tiempo determinado. ¿Qué más? Bueno, está bien, estamos en el camino. Estamos en el camino. A ver, ¿alguien completa? No vale leer el libro, porque si leen, no, entonces no. Quiero saber cómo recibieron ustedes las clases. Yo siempre en clases suelo comenzar las mismas preguntándolo de la clase anterior, porque no tuvimos nomás la oportunidad de estar juntos el primer día de clase, en el cual yo les digo siempre que 10 minutos antes de dormir, como el mejor somnífero que ustedes puedan, tomen el libro y lean 10 minutos, que se dio en la clase. Van a ver con qué facilidad van a llegar al examen final. Pero si hacen a última hora nomás una lectura, va a ser lo que yo le llamo un atracón de última hora. Se van a atracar con información y se van a olvidar muy rápido. En cambio, lo que aprenden durante el año van a ir masticando mejor y van a hacer. Pero la ley, ¿qué es? Es una norma de conducta. Una norma que está destinada a arreglar la conducta humana. Es una norma de conducta que es general, estable, escrita, obligatoria, dictada por la autoridad competente con mira. Entonces, ahí salen todos los caracteres, ¿qué caracteres tiene? La norma de general, debe ser estable, no se puede dictar hoy una norma, mañana otra, pasado otra, que si no vamos a perder un valor importantísimo en el derecho, que es la seguridad jurídica. Hay que dar seguridad. Eso no quiere decir inamovilidad. Estabilidad quiere decir que las normas se dictan por un tiempo, por el tiempo que sean útiles las normas. Porque las normas a veces se dictan con un plazo, como se hizo ahora con la ley de emergencias, con un plazo. Pero a veces no se pone plazo y esa norma ya no responde a una realidad de nuestra sociedad. Entonces no sirve. Así como la costumbre es una fuente de derecho, cuando el derecho se refiere expresamente a ella, y el derecho de las costumbres se llama el derecho consuetudinario. Hay también lo que se llama el desuetudo, al revés del consuetudo, que una norma deja de aplicarse porque se deja de usar. No se usa más porque ya no sirve más, porque ya no responde a una realidad nuestra. Hablar de los reglamentos que rigen para prender los faroles de gas de noche en la esquina de las calles no tiene sentido. Hoy es la iluminación eléctrica que ha manejado un sistema complejísimo y con un botón. Antes era una persona que venía a prender los faros de las esquinas para que la ciudad esté medianamente iluminada. No sirve ya esa.
A lo mejor nunca se derogó. Si se hiciera un inventario de normas, y ustedes van a ver que hay, qué sé yo, 30.000 leyes. ¿Cuántas de ellas se aplican realmente? ¿Cuántas de ellas se usan realmente? Una mínima parte, a lo mejor el 10%. Y el resto ya cayó en el desuetudo, en la falta de uso, y por la falta de uso es una manera tácita de ir derogándola. ¿Está claro? Bueno, y le voy a preguntar, ¿desde cuándo se produce la concepción? ¿Cuándo se produce la concepción? Cuando hay... El doctor Alfredo nos explica. Hablen con toda libertad, acá somos todos grandes, mayores de edad, hábiles de conocimiento, doy fe, y se nos escriban. Así A que mí me, a mí me toda libertad. explicaron, doctor, que la concepción cuando una abejita y una abejita se quieren mucho, entonces ahí se produce la concepción en el vientre materno. Así dice la ley por lo menos. Bueno, una abejita, Una abejita y un abejito se quieren mucho. Entonces, Y están entonces casados, obviamente. el Casados dentro del abejito, matrimonio. puede haber hijos que nacen de pareja que no son casadas. el Pero, abejito inserta su aguijón, doctor. ¿eh? Bueno, El pero abejito ¿en inserta qué su momento se aguijón. produce? Tiene que haber un momento que se produzca la concepción, porque el artículo 28 de nuestro código, si ustedes ven, dice, desde la concepción, las personas tienen derechos. ¿Cuándo se produce? Al Es, contrario, hay un momento exactísimo. Si es no hay ese momento, no imposible, hay. es Si no hay ese imposible momento, no hay. determinar. ¿Eh? Yo creo, Es doctor, imposible determinar más bien. Pero se según las produce en el mujeres siempre momento. saben. Uno de uno. Así pues, el derecho necesita ¿Y si saber. desde, Acá y me si desde dice, que dé positivo la prueba de embarazo? acá me dice alguien, sí, sí, ahí va a constatar que está embarazada. Yo no va a constatar cuando se produjo la concepción. Acá me produce alguien, hay una pregunta ahí en el chat. Eh, y por ahí andamos. Ahí. Ven ustedes que hay una cantidad de posibles y yo le podría dibujar acá, si estuviera en clase le dibujaría el aparato reproductor femenino, cómo se produce la concepción, que cuando hay la relación sexual, hay en la vagina un lugar que se llama el lago vaginal, donde se deposita el espermatozoide masculino, ¿eh? Que teóricamente hay entre 30 y 50.000 espermatozoides por centímetro cúbico, cada eyaculación son 5 centímetros cúbicos, 3 a 5 más o menos. Bueno, todos esos son números que ustedes van a encontrar en la ciencia perfectamente determinados. Nosotros, ese tema es muy problemático para nosotros, entonces, como que los médicos se encarguen de eso. Nosotros, ¿qué nos interesa? La certeza de la norma. ¿Cómo vamos a tener nosotros la certeza de la norma? ¿Cómo vamos a saber que una persona quedó embarazada? Dice nuestra ley que el máximo de duración del embarazo son 300 días. ¿Y el mínimo? ¿Cuánto es el mínimo? 180. 180 días. Bueno, restan el máximo y el mínimo, ¿cuánto da? 120, no hay que hacer tanto cálculo. 120. Entonces, si el máximo de duración del embarazo son 300 días, el mínimo son 180, dentro de los primeros 120 días tiene que haberse producido la concepción. ¿Cuál es el único dato cierto que tenemos para contar esos días? ¿Cuál es el único dato cierto? Yo les dije, le acabo de decir,
el embarazo puede durar 300 días, máximo. El embarazo mínimo, 180. Restando el máximo del mínimo, los primeros 120 se tiene que producir. Se produce la concepción. Sin admitir prueba en contra, dice el código. Sin admitir prueba en contra. Entonces, a ver, ya les dije en qué momento se produce. Ahora, necesito saber desde cuándo contar eso. A trabajar un poco. Miren, el derecho es lógica y razonamiento. A mí no me interesa el alumno que venga y me recite de memoria el código. Yo no sé de memoria el código, ni quiero luego saber de memoria. Yo cuando necesito el código, acá lo tengo, comienzo a ojear. Lo que ustedes tienen que aprender conmigo en mi clase es a manejar el código. Por eso siempre me refiero al código. Lo del 28, hablo del artículo 30, el artículo tal, porque eso es lo que yo quiero que ustedes sepan. El día de mañana, dónde buscar la institución que a ustedes les va a servir para utilizar en caso determinado. Ahora yo quiero saber en cuál dato es el que es el dato preciso. Cientos, 180, 120, pero ¿de dónde yo cuento eso? ¿Dónde saco ahí del aire? Viene un dato, me viene por vía satélite y me llega un ahí un dato. En este momento. Pero la consulta puede ser a los 5 meses. Hay cuánta gente que se va sin consulta y tiene hijos. Yo creo, doctor, que cuando o se realizó el acto o la mujer sabe que no se le está bajando la regla, doctor. Entonces, todo para el embarazo. Yo ya quiero saber la concepción, en qué momento se produce. ¿Cuánto dura? Ya sabemos cuánto dura. 300 días. Sabemos que era mínimo 180. Entonces, ¿qué dato? ¿De dónde yo saco ese dato para contar? Cuando nace. Del nacimiento. El único dato cierto que tengo es que nació la criatura el 28 de octubre. No hay otro dato. Y a partir de ahí, descuento el día del nacimiento. Del 27 de octubre comienzo a contar para atrás. Y a llegar al 1 de mayo. El 1 de mayo va a ser 180 días. Es lo mínimo que puede durar el embarazo. Sigo contando. Voy a llegar al 1 de enero, van a ser 300 días. Entonces, el periodo comprendido entre el máximo y el mínimo. El 1 de enero, en este caso, y el 1 de mayo, en este caso, va a ser el periodo que se produjo la concepción sin admitir prueba. ¿Por qué es importante esto? Porque puede cambiar mucho. Imagínense que el marido de la esposa que hubiera tenido el hijo el 28 de octubre se murió el 23 de diciembre o el 25 de diciembre. Pues ya no va a ser del muerto, va a ser de alguien que está vivo, bien vivo. Entonces, vean ustedes que puede cambiar la paternidad, el orden sucesorio y una cantidad de cosas. No es nomás un capricho por el cual yo estoy insistiendo para que ustedes graben, porque es la concepción. Ahora les voy a decir una cosa. Tenemos que estudiar en el futuro cómo modificar esto. Porque hoy tenemos otros mecanismos muy idóneos que nos permiten a nosotros establecer la concepción cuando se produce. Tenemos también casos de nacimiento que se han producido a los 150 días, antes de llegar a los 180. Hay toda una experiencia en la ciencia médica que se llama la neonatología, que es el estudio de los nacidos prematuros, que nos va a decir en qué momento que pueden hacer, un pico de 5 meses de embarazo, 150 días, o de 4 meses de embarazo, 120 días, de vivir. Entonces, el día de mañana tendremos que estudiar cómo modificar nuestro código para adecuar a las modernas técnicas que tenemos. Miren cómo hay muchísimas preguntas que podemos hacer. Yo lo que quiero es despertar en ustedes el interés, la riqueza que tiene esta asignatura, ¿verdad? Y de felicitarles por seguir derecho, porque es lo que hay
el derecho en el mundo es más lindo que el derecho. Una pasión que se enciende en uno. Y es inagotable y es interminable. El tema que ustedes toquen tiene 20 aristas, 30 aristas, y cada tema otra vez 30 aristas. Nunca, nunca vamos a dejar de aprender. Nunca vamos a dejar de entender muchas cosas que se nos van desarrollando. Bueno, vamos a coordinar con el doctor Marco cuando es la próxima clase, y ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias, doctor. Un gusto. Ha sido un gusto, doctor. Gracias a ustedes.